Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir, dice Hechos 20:35. Y así les doy la bienvenida a este pequeño estudio. Sean muy bienvenidos. Vamos a comenzar pidiéndole a nuestro amado Dios que Él sea el que nos esté hablando en esta tarde. Te damos gracias por este tiempo, gracias porque hay abundancia de palabra para cada uno de nosotros. Alcanza nuestras vidas, Señor, revélate y que podamos, cuando leemos tu palabra, que nuestro corazón pueda ser conmovido. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Danos crecimiento, danos el querer y el hacer de entender y de leer tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y he denominado este estudio Pobreza, Riqueza, y habla de la economía en el reino de Dios. Habla de esto que es tan importante para cada uno de nosotros y que nos había quedado del libro anterior de Proverbios y que también nos habla mucho Eclesiastés, por eso lo había dejado para poder desarrollarlo en esta clase. Los invito a escuchar una hermosa canción y luego comenzamos el estudio. Dar es algo más que extender la mano y algo regalar. Es más especial cuando lo haces sin nada a cambio esperar. Cuando viene desde el alma, cuando lo haces desde allá en el corazón. Dale al hambriento de comer, comparte lo que dentro en ti, la alegría de vivir, dale una sonrisa que la necesita, dale de tu fe al alma herida, comparte lo que Dios te dio, tú puedes darle a alguien hoy un día mejor. Dale de tu fe al alma herida, comparte lo que Dios te dio, tú puedes darle a alguien hoy, dale agua al que tiene sed, dale al hambriento de comer, comparte lo que hay dentro en ti, la alegría de vivir, dale una sonrisa que la necesita, dale de tu fe al alma herida, comparte lo que Dios te dio, tú puedes darle a alguien hoy un día mejor. Dale de tu fe al alma herida. Es que se gana más cuando se da, si nada cambia, es que no. Dale agua al que tiene sed, dale al hambriento de comer, siempre hay algo que dar.
Definitivamente es mejor dar que recibir, y de eso se trata en el reino de Dios. Seguramente hemos aprendido, la mayoría, que para tener hay que guardar, hay que buscar, pero en el reino de Dios estamos reaprendiendo que para tener hay que dar, y de eso se trata. Vamos a ver las causas que pueden contribuir a que nuestra economía no funcione, a que la pobreza crezca y no haya riqueza. Una de las causas, hay una palabrita que se llama indolencia, y cuando la buscas en la RAE, que es el diccionario de la Real Academia Española, si querés buscar alguna palabra, pones la palabra y al lado RAE y te trae la definición. Y dice el diccionario que es quien no experimenta dolor, quien no suele conmoverse o quien es un holgazán. Tiene estas tres acepciones. Y el Señor me traía un pasaje que es Mateo 18, que dice así, y vamos a leer desde el 23 en adelante, y dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que con eso se pagara su deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y si pensamos de este pasaje, ¿cuál sería la lógica? Y sería: si yo tengo una deuda, tengo que salir corriendo a cobrar para juntar la plata que necesito y no tenerle misericordia a nadie. Pero dice el Señor que Él ya nos ha perdonado. ¿No tenemos que hacer nosotros lo mismo? ¿No tenemos que movernos a misericordia? ¿No tenemos que conmovernos? Dice que una de las cosas que contribuye, una de las causas que contribuye a la pobreza es el no ser conmovidos, el no conmovernos con lo que le pasa a aquellos que están a nuestro alrededor. Proverbios 6, 10 y 11 dice: un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido, y la escasez como un hombre armado. Y esto habla de un holgazán, ¿no? Un ratito más, voy a ir a buscar trabajo, pero más enseguida. El ser holgazán, el dejarnos estar, el más enseguida, dice que tengamos cuidado, porque la pobreza nos puede asaltar como un bandido y la escasez como un hombre armado.
Cuando tenemos allí un hombre armado delante nuestro, soltamos todo y nos rendimos. Que no sea así con la pobreza. Que estemos siempre preparados, siempre listos, siempre dispuestos a la buena obra y a todo lo que hay para hacer. Otros de los motivos o causas que pueden contribuir a la pobreza es el amor al placer. Proverbios 21:17 dice: el que ama el placer se quedará en la pobreza. El que ama el vino y los perfumes jamás será rico. Hemos visto seguramente todos como muchos hijos de grandes empresarios dejaron que las empresas de sus padres, sus abuelos se perdieran, porque se dedicaron al placer, porque no les costó seguramente, y se dedicaron y aprendieron desde pequeños a que todo lo que pedían se les daba, y bueno, de a poco parece que no se va a gastar, y un día se vieron envueltos en muchas deudas. Dice que tenemos que estar atentos. Ese amor al deleite por sobre todas las cosas puede traernos pobreza. Otro de los motivos es la embriaguez y la glotonería. Vamos a ir a Proverbios 23:21. Les voy a leer el 20 y el 21. Dice: no te juntes con los que beben mucho vino, ni con los que se hartan de carne, de los que les encanta juntarse a comer asado. Pues borrachos y glotones, por su indolencia, acá está de nuevo la palabra, acaban harapientos y en la pobreza. Escuchaba una prédica que hablaba de Esther y decía nuestro amado pastor que un reino, cuando comienzan a hacer estas grandes fiestas, es porque ya el reino ya está decayendo. Cuando nos dedicamos a hacer fiestas todo el tiempo, a juntarnos a comer todo el tiempo, tenemos que estar atentos porque se nos puede ir por allí nuestra economía y podemos caer en pobreza. Pero es un gustito. Una cosa es un gusto y otra cosa es que esto se haga una práctica. No te juntes con los que beben mucho ni con los que se hartan de comer carne. Tené cuidado, pues los borrachos y los glotones acaban harapientos y en pobreza. Otro de los motivos es aquellos que persiguen aquellos sueños vanos, ¿no? Yo quiero, mi sueño es este y lo voy a cumplir. Y van detrás de un sueño sin trabajar. Proverbios 28:19 dice: el que trabaja la tierra tendrá abundante comida. El que sueña despierto solo abundará en pobreza. Tenemos que tener cuidado de pasar mucho tiempo agarrados a nuestros sueños y dejar que la vida se nos pase. Los minutos se nos pasan, los segundos se nos pasan y la sumatoria de todo eso ya hace un día. Y el día se nos pasó y no hicimos nada. Estuvimos persiguiendo aquellos sueños. Cuidado. Otro de los motivos que contribuyen a la pobreza es la codicia. Primera de Timoteo 6:9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que abundan a los hombres en destrucción y perdición. Tenemos que tener cuidado con que nuestro corazón no se vaya detrás de las riquezas, porque un día nos encontramos codiciando y abrazando
ganancias o abrazando cosas. Y dice que esto nos trae destrucción y perdición. Siempre el primer lugar en nuestra vida debe ser Dios. Debe ser buscar el reino de Dios. Nuestra responsabilidad o qué debemos hacer para que todo esto funcione, para que nuestra economía funcione, para que no caigamos en pobreza. Salmo 82:3 dice: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Proverbios 21:13 dice: el que cierra su oído al clamor del pobre llorará también sin que nadie le responda. En la economía, en el reino de Dios, Dios nos llama siempre a mirar al que está al lado nuestro. Nuestra economía, nuestras riquezas no son nuestras, sino las compartimos. El Señor todo lo que nos da es para que podamos compartirlo, para que podamos mirar al que le está faltando, lo conozcamos o no. Dice que al que le pide, se le dará. Y esta es algo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros lo tomamos para nosotros delante de Dios y decimos: Señor, si yo te pido, vos me has prometido que me vas a dar. Pero también el Señor nos dice que al que venga y nos pida, le tenemos que dar. A tal punto que dice que si alguien tomara algo nuestro, sin nuestro consentimiento, y sabemos de qué hablamos, nosotros le llamamos de distintas maneras, le llamamos robo, hurto, dice que no vayamos y se lo pidamos. Proverbios 29:14 dice: el rey que juzga al pobre según la verdad a los pobres, afirma su trono para siempre. El rey que juzga al pobre según la verdad, afirma su trono para siempre. También habla de aquellos gobernantes o de aquellas autoridades, o si estás en autoridad, sobre alguien, de siempre juzgar con la verdad. Dice que así será afirmado el trono, que así se te dará más autoridad. Porque la autoridad viene de Dios. Si no lo sabías, tenés que saberlo. La autoridad siempre viene de Dios. Y si estás en autoridad, tenés que saber que siempre tenés que juzgar con la verdad. Y Dios afirma esa autoridad. Jeremías 22:16 dice: defendía la causa del pobre y del necesitado, y por eso le fue bien. ¿Acaso no es esto conocerme?, dice el Señor. Defendía la causa del pobre y del necesitado, y por eso le fue bien. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Muchas veces vemos al pobre o al necesitado como una carga, con suerte. Muchas veces pasamos por al lado del pobre y por al lado del necesitado sin verlo. Y esto no es de Dios. ¿Sabías que a los pobres, quienes tenemos que tenderle una mano, es la iglesia? No es el gobierno. Los encargados de los pobres es la iglesia, porque Jesús lo dijo: a los pobres los tendréis siempre. Y es una tarea de la iglesia el extender la mano. Tenemos desde el Antiguo Testamento palabra que nos dice que es nuestro deber cuidar del pobre, cuidar del necesitado. Cuando estés en la calle,
cuando estés cerca de tu casa, cuando estés lejos de tu casa y hayan personas que no conoces, pero que veas una necesidad, comenzá a pensar diferente. La sociedad actual nos ha impuesto una mirada sobre aquellas personas con necesidad como si fuera una carga. Y a veces es mucho más fácil verlo así, porque eso nos saca responsabilidad. Pero tenemos que saber que como iglesia, como la iglesia de Jesús, Dios nos ha dado esta responsabilidad de cuidar del necesitado, de cuidar del pobre. Y Él, el Dios Todopoderoso, nos enriquecerá, nos dará más. Todo lo que necesitamos Él nos dará. Algunos más, a otros menos. El Señor sabe por qué y sabe los tiempos, pero es Dios el que enriquece. Es don de Dios, nos habla Eclesiastés. Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma, beba y disfrute de todos sus afanes, de todo aquel trabajo que tenemos el día a día, de todos aquellos que salimos afuera a trabajar y de todos aquellos que se quedan trabajando y quizás mucho más en casa. Dice que es don de Dios, es regalo de Dios, que podamos comer y beber y disfrutar con la familia. Eso es lo que nos llena el corazón, no la abundancia de cosas que podamos tener en nuestra casa, no todo aquello que pudimos comprar este año, sino con quién lo pudimos compartir. Eso es lo que llena nuestro corazón. Y si tenés la posibilidad de comerlo y beberlo con alguien que no tiene con qué devolvértelo, mucho mejor. Eclesiastés 5:19 dice además: a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues es don de Dios. Sabemos que de esta vida no nos vamos a llevar nada, solamente aquellas buenas acciones. Y entre esas buenas acciones, entre aquellas vidas que podemos rescatar, que podemos ayudar, está en el día a día el poder dar de lo que tenemos. Tenés que saber que en el reino de Dios, si das, Dios te dará. Es una promesa de Él. No es como en la sociedad en la que salimos todos los días a trabajar, que el que más amontona es el que más tiene. En el reino de Dios, el que más da es el que más tiene, y el Señor te lo dará en su tiempo. Te recompensará en su tiempo y te guardará, dice su palabra, de aquellos momentos difíciles. Así que no tengas temor de compartir lo que tenés. No dejes de compartir lo que tenés, porque si Dios te da algo es para compartirlo. Para que, dice el Señor, que al que más le dio, que fue aquel que tuvo más dones y los multiplicó, aquel le llamó siervo fiel. Y aquel que dice que tomó el talento y lo guardó, el talento era una moneda en aquel momento, y lo guardó y lo escondió y dijo, bueno, lo voy a guardar para cuando venga el Señor se lo doy, a aquel le fue quitado. Tengamos temor de Dios en esto.
Lo que Dios te da, multiplicalo. Y para multiplicarlo, tenés que darlo. Tenés que sembrarlo. Y luego cosecharás. Dios te bendiga mucho. Espero que todos estos versículos hablen a tu corazón, que puedas compartirme aquellos versículos que el Señor trajo a tu corazón, aquellos que trajo a tu memoria, búscalo con la referencia, googlealo, búscalo en la aplicación y compartilo, porque es una bendición poder hablar de esto y es un crecimiento para cada uno. También para mí hacerlo y que poder compartir y escuchar lo que el Señor también te habló a vos. Te bendigo en el nombre de Jesús y seguimos el próximo miércoles con la parte de riqueza.